Y vamos a pasar entonces al último grupo ya, del Instituto San Román. La alumna es Victoria Lorenzo, su representante es Estela Mari Zucco, y su proyecto se llama Pulsera Lazarillo, dispositivo detector de altas temperaturas para la prevención de lesiones relacionadas con fuentes de calor en personas con discapacidad visual. Adelante, Victoria, si querés compartir pantalla. Vale. Bueno, mi nombre es Victoria Lorenzo y hoy les voy a presentar el desarrollo de mi proyecto titulado Pulsera Lazarillo, dispositivo detector de altas temperaturas para la prevención de lesiones relacionadas con fuentes de calor en personas con discapacidad visual. Como lo expresa el título, este es el desarrollo de un prototipo compuesto por sensores de temperatura, distancia y una alarma sonora que advierten la cercanía a superficies de calor potencialmente peligrosas, esto con el objetivo de prevenir las lesiones relacionadas con quemaduras en personas con discapacidad visual. ¿Qué me motivó a llevar a cabo este proyecto? Bueno, cuando me inscribí en la feria y comencé a pensar qué problemática quería abordar en mi proyecto, tenía en cuenta que quería buscar una problemática cercana, que esto me iba a ayudar a llevar a un mejor desarrollo. Fue entonces cuando se me ocurrió hablar con mi amiga Trini. La chica de la foto es Trini, es una amiga mía de toda la vida y es ciega desde que tiene 1 año. Entonces, cuando yo hablé con ella, lo que le dije fue, bueno, quiero que me digas una problemática con la que te encuentres en tu día a día, que todavía nadie haya hecho algo para ayudarte a resolverla. Fue entonces cuando ella me dijo esta frase: mientras cocino siento miedo de tocar algo que me olvidé que estaba caliente y quemarme. Además, me explicó que no hay que no hay ningún dispositivo que le ayude a prevenir estas lesiones en el mercado ni en la ONCE. La ONCE es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, es una de las organizaciones de ciegos más grandes a nivel mundial y cuenta con una página web en la que ponen todas las actualizaciones en dispositivos e investigaciones. Por lo tanto, si no está en la ONCE, es porque no está en el mercado mundial. Hablando un poco de la discapacidad visual, según un censo del INDEC en 2019, casi 900.000 personas poseen discapacidad visual en Argentina. La discapacidad visual trae distintas dificultades en la vida diaria, una de ellas siendo los accidentes domésticos causados por fuentes de calor, como hornallas, estufas, hornos, entre muchos otros. Entonces, al comenzar, yo sabía que mi dispositivo debía estar formado por 3 componentes principales. Un sensor de temperatura que advirtiera que una superficie estaba adquiriendo temperaturas peligrosas, un sensor de distancia que reconociera que había una cercanía a esta superficie, y una alarma sonora que advirtiera que las 2 condiciones anteriores se estaban cumpliendo. Todas las pruebas y aplicaciones de las que estaré hablando a lo largo de mi proyecto fueron llevadas a cabo con una placa Arduino Uno, con una protoboard y con la aplicación IDE Arduino para las programaciones. El primer sensor, y el que terminé usando finalmente en el prototipo, fue el sensor de temperatura LM35, el cual es un dispositivo de temperatura de circuito integrado de precisión, el cual tiene una salida de voltaje linealmente proporcional a la temperatura en grados centígrados, más específicamente 10 milivolts por grado centígrado. Tiene un rango de temperatura de 55 a 150 grados centígrados con una precisión de más o menos 0,5 grados centígrados, y según Schwartz, en 2008, la piel humana resiste temperaturas hasta 44 grados centígrados antes de sufrir lesiones. Es entonces que yo decidí poner como límite de temperatura 35 grados, esto para contar con un margen. Aquí se puede ver detallado el circuito del sensor LM35 junto con la placa Arduino, la protoboard y un buzzer pasivo que hablaré más adelante. La programación que llevé a cabo fue poner como condición que el buzzer se activara si el sensor LM35 percibía una temperatura mayor a 20 grados centígrados. En ese momento la temperatura ambiente ya era mayor a 20 grados centígrados. Esto lo hice con el objetivo de comprobar que tanto la programación como el sensor funcionaban correctamente. Como van a observar en el video, una vez que comprobé que el buzzer estaba sonando, aumenté el límite de temperatura y después, para alcanzarlo, utilicé aire caliente del aliento. ¿Esto por qué?
porque el aliento puede alcanzar temperaturas hasta 37 grados, que es superior a la que yo estaba buscando, y además no necesitaba utilizar otro instrumento para dar calor. Muy bien, entonces el sensor LM35 cuenta con diversas ventajas, ya que respondió de forma óptima a todas las pruebas, es barato, es liviano y es pequeño. Además, cumple con el rango de temperatura buscado y con la precisión necesaria para la aplicación que quiero darle. Al momento de plantear si el sensor de activación, porque claro, el sensor LM35 está planteado para ser el sensor de activación de lo que luego será el sensor de distancia y después el buzzer. Podía estar tanto en una pulsera que estuviera puesto la persona constantemente, ya que como mencioné es liviano y es pequeño, o también en la fuente de calor, ya que cuenta con la precisión necesaria para estarlo. Bueno, como pudieron ver en el video, también utilicé un buzzer pasivo, el cual convierte la señal eléctrica en onda de sonidos, que también cuenta con diversas ventajas. Obviamente yo necesitaba una alarma que no requeriera del sentido de la vista. El buzzer cumple con esto ya que se utiliza el sentido del sonido. Además es barato, cuenta con una fácil programación, es liviano, pero debo aclarar que solamente un prototipado ya que planeo mejorar este factor en desarrollos futuros. Al momento de comenzar con los sensores de distancia, el primero que probé fue el HCSR04. Este es un sensor de ultrasonido para medir distancias. Su funcionamiento se basa en el envío de pulsos de alta frecuencia, no audibles por el oído humano. Estos rebotan contra los objetos y vuelven al sensor. Mediante la velocidad, sabiendo la velocidad del sonido, se puede calcular la distancia del objeto en centímetros. Este sensor mide distancias de 2 a 400 centímetros, con una precisión de más o menos 3 milímetros. Aquí se puede ver nuevamente en detalle el circuito del sensor con la placa Arduino, la protoboard y el buzzer. La primera programación que llevé a cabo con este sensor fue muy sencilla, fue que el buzzer se activara si el sensor percibió un objeto a menos de 20 centímetros. Como se puede observar, pasó la prueba exitosamente, fue entonces cuando ya agregué al circuito el sensor LM35. La prueba llevada a cabo fue una combinación entre la que vieron sobre el sensor LM35 y la del HCSR04, de la cual también fue exitosa la prueba. Entonces, este sensor cuenta con distintas ventajas, ya que es barato y cumple con el rango de medición deseado. Pero los problemas comienzan cuando se plantea la aplicación. En la pulsera no es una buena opción, ya que este no es un sensor liviano ni pequeño, por lo que significaría una gran incomodidad para una persona tenerlo puesto constantemente. Entonces planteé solución a este problema tratando de ponerlo en la fuente de calor junto con el LM35 y el buzzer, pero tampoco era posible, ya que no cuenta con la precisión necesaria, y en un entorno con gran número de objetos, como es un ambiente doméstico, puede terminar en falsas mediciones. Buscando solucionar los problemas, las desventajas en realidad que contaba este sensor, probé el sensor magnético A3144. Este es un sensor magnético de tipo Digital Switch, digital porque mide los campos magnéticos y switch porque se activa al acercar el polo y se desactiva al alejarlo. Bueno, se utiliza para hacer mediciones a distancias y su funcionamiento se basa en la caída de voltaje a través de un conductor o semiconductor de corriente bajo la influencia de un campo magnético. El rango de distancia lo tuve que medir de forma experimental, ya que a diferencia de todos los demás componentes de los que hablo en este desarrollo, no contaba con la hoja de datos del fabricante. Aquí, pues, esta imagen busca ilustrar el tamaño del sensor magnético y del sensor ultrasónico que mencioné anteriormente al lado de un LED y de una regla que son cosas que todos conocemos. Se puede observar como el sensor ultrasónico es de gran tamaño y significaría una incomodidad, y como el sensor magnético es mucho más pequeño. Bueno, en el video se va a poder observar cómo llevé a cabo la prueba del rango de distancia.
resultó en que el rango de distancia era 7 milímetros. En un principio yo pensé que esto era por el tipo de imán, ya que estaba usando uno de cerámico que no es tan potente. Entonces que al adquirir un imán de neodimio iba a aumentar esta distancia en centímetros. Adquirí el imán de neodimio y llevé a cabo la misma prueba, pero obtuve los mismos resultados. Entonces, este sensor cuenta con distintas ventajas, ya que es liviano y es barato. Además puede colocarse en la superficie peligrosa. Porque claro, ¿cuál era mi planteo con este sensor? Este sensor magnético iba a estar colocado en la fuente de calor, junto con el LM35 y con el buzzer. Y en la muñeca, la persona únicamente tendría que tener una pulsera que cuente con un imán que active el sensor magnético. Pero el rango de aplicación no era el buscado, ya que cuando la persona tenga su mano a 7 milímetros de la superficie de calor, el daño ya estará hecho. También vale aclarar que el sensor magnético tenía un volumen mayor de sensado que el HC-SR04, pero de todas formas, por lo que recién nombré, no era viable. Esto abre dos líneas de desarrollo. La primera línea de desarrollo se basa en la continuación de la pulsera. Para esto se buscaría un sensor magnético más robusto y con mayor sensibilidad. Pero esto también necesitaría un mayor presupuesto. En cambio, la segunda línea de desarrollo se basa en la independización de la pulsera. Esto traería un montón de beneficios, ya que la persona no debería recordar ponérsela ni quitársela. No debería cargar peso, no hay incomodidad alguna, no hay posibilidades de irritación, entre muchas otras. Además, esta segunda línea presenta una solución de bajo costo y es escalable a otro tipo de aplicaciones. De esto hablaré más al final de la presentación. Esta segunda línea de desarrollo, que es la que yo terminé tomando, se basa en la utilización del sensor HC-SR501. Es un sensor infrarrojo pasivo, también conocido como PIR, el cual se basa en la medición de la radiación infrarroja. El sensor está dividido en dos campos y además cuenta con un circuito eléctrico que compensa ambas mediciones. ¿Cómo funciona? Bueno, todos los cuerpos, vivos o no, emiten cierta energía infrarroja, cierta cantidad de energía infrarroja. Entonces, ambos campos del circuito miden la radiación infrarroja que están recibiendo. Cuando ambos reciben la misma cantidad, la señal resultante es nula. En cambio, cuando se presenta un nuevo cuerpo, uno de los dos campos recibe una señal eléctrica diferencial que termina en una señal digital. Además, este sensor cuenta con un rango de distancia de 3 a 7 metros ajustables mediante el potenciómetro que pueden observar en el esquema, y un tiempo entre disparos también ajustable entre 3 segundos y 5 minutos, también desde el otro potenciómetro. Además cuenta con un jumper para configurar la salida de la alarma, como se puede observar a la izquierda. Se puede programar en monodisparo o en disparos repetitivos. Por último, el ángulo de detección es un cono de 110 grados. Pero claro, esto representaba un problema. ¿Por qué? Porque un ángulo de detección tan amplio significaría que una persona que esté caminando por al lado de la mesada también también activase el sensor, hiciera que sonara el buzzer, cuando en realidad no había peligro alguno. Es por esto que yo planteo crear un haz orientado. ¿Para qué? Para eliminar los componentes que no necesito y que me queden únicamente los componentes necesarios. Aquí pueden apreciar cuál es mi idea. El PIR iría colocado en el techo, junto con su cono, haciendo que los componentes que sean recibidos por el sensor sean solamente los buscados. En este caso, toda la mesada de las hornallas, que es donde va a haber temperaturas potencialmente peligrosas. Bueno, nuevamente los detalles del circuito, junto el LM35, el SR04 y el buzzer, con la placa Arduino y la protoboard. Bueno, las primeras pruebas que llevé a cabo fue con un cono de papel bastante sencillo, ya que tenían como único objetivo comprobar la programación, el funcionamiento del sensor, y que cuando yo ponía un cono, este no lo identificaba como movimiento, que el buzzer no se activaba. Van a poder apreciar en el video como también busco la altura para simular una especie de techo.
Bueno, una vez que comprobé que la idea funcionaba, sabía que tenía que evolucionar el cono, mejorar el cono, para que tuviera una mayor amplitud y además sumar la altura para que pudiera estar conectado al techo. Entonces, cuando llevé a cabo este cono plástico, que como pueden ver tiene una pared recta, esto busca, como dije antes, crear una especie de pared invisible que elimine los componentes que no necesito, para que si alguien está caminando por el costado de la mesada, o si hay algún otro movimiento que no involucre la zona donde va a haber temperaturas peligrosas, el sensor no lo detecte. En cambio, del otro lado, diseñé la pared inclinada, esto con el objetivo de que el sensor cubriera toda la mesada y que, por ejemplo, si alguien se acerca de los costados, también lo identifique. Bueno, en este video van a poder apreciar cómo llevo a cabo una prueba un poco más realista, ya que estoy parada sosteniéndolo en el techo, para ver qué era lo que lograba detectar el sensor con el cono que había hecho. Bueno, efectivamente el cono estaba funcionando y el área de aplicación estaba haciendo el esperado, porque era exactamente donde comenzaba la mesada y tenía una amplitud de ancho de más o menos 1 metro, que era lo que ocupaban las hornallas. Entonces ya solamente quedaban los detalles finales. Llevé a cabo el soldado de cables para poder hacerlos lo suficientemente largos para poder tener conectado el hornalla, el LM35, el buzzer, la protoboard y el Arduino. Y mediante el cableado en el techo, el sensor infrarrojo PIR. En este video van a poder apreciar cómo queda el prototipo final. Tenemos la placa Arduino con la protoboard. Acá está el sensor LM35, el de temperatura, acá está el buzzer. Y le estoy dando energía mediante este cargador inalámbrico. Además está conectado a la protoboard mediante los cables que mostré antes, soldé, que lo conectan al sensor PIR que está dentro del cono. Así se ve el cono más de cerca. Desde este ángulo se puede apreciar perfectamente la forma que le di al cono, como esta parte recta permite crear una especie de pared que elimina las variables que no necesito, y de este lado está más inclinada para que logre cubrir toda la mesada. En este momento se puede ver que la hornalla está apagada, por lo tanto si yo paso mi mano, el buzzer no suena. En cambio, si yo procedo a prender la hornalla, ahora si yo me acerco, suena el buzzer. Como pueden ver, el circuito se activa de forma autónoma cada vez que se prende la hornalla, debido a que el LM35 comienza a recibir más temperatura Como pudieron ver, activando el PIR. el prototipo final fue exitoso, ya que se logró cumplir todas las funciones que se habían planteado y además se pudo eliminar de la dependencia de una pulsera que hubiera significado una posible incomodidad para el usuario. Pero además, como dije anteriormente, esto abrió un abanico de otras aplicaciones que se le pueden dar al sensor. Por ejemplo, en casa, en ambientes con niños pequeños para prevenir tanto quemaduras, o por ejemplo que se acerquen a enchufes, o a cualquier situación que se crea peligrosa, o también para personas mayores de edad. Creo que este prototipo tiene un montón de aplicaciones posibles, pero lo más importante es que logre darle la aplicación deseada. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Victoria. Felicitaciones y un aplauso para vos. Bueno, dejo para los miembros del jurado si quieren hacer alguna pregunta. Mariano, en mi caso, gracias. Victoria, simplemente felicitarte. La verdad que es un proyecto que ha involucrado varias etapas y sobre todo la parte más complicada, que es un poco de la puesta en campo, ¿no? En funcionamiento en un ambiente real, que destaco mucho.
Así que de mi parte fue muy clara. Hubo un problema, me parece, en cuanto a la señal, que nosotros no veíamos del todo bien las imágenes. Creo que eso era por el ancho de banda, pero eso no impidió que se te escuchara muy bien, y la idea y los videos los llegamos a ver. Simplemente quería comentar eso. Sí, muchas gracias. Vos, Ariel, querés hacer una pregunta, ¿no? Sí, yo iba primero a felicitarte, Victoria. Me pareció excelente cómo fuiste proponiendo distintas alternativas, probando, diciendo, bueno, esto me sirve para esto, pero no sirve para esto otro, y fuiste proponiendo justamente distintas alternativas. Y tengo una preguntita muy, muy sencilla nomás, que vos en un momento al principio mencionaste que pensabas mejorar el buzzer. Dijiste, esto es un prototipo, por ahora uso este buzzer pasivo, pero lo pienso mejorar. Sí. ¿Qué tenés en mente como para mejorarlo? La verdad tenía en mente unos buzzers quizás un poco más caros. Yo creo que, como se puede entender, a lo largo del prototipo buscaba todas soluciones que fueran del menor costo posible. Y bueno, además de que era un prototipo, pero sí, planeaba continuar con la alarma de sonido, pero buscar quizá mejores alternativas. La verdad todavía no me interioricé tanto en la búsqueda como para darte una respuesta concreta, pero eso sería. Está bien, buenísimo. Nada, eso. Te felicito nuevamente, la verdad que me gustó mucho el proyecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ariel. No sé si... No. Sí, doctor Barra. Sí, realmente es para felicitarte realmente el trabajo desarrollado, el camino que fuiste explicando sobre las contingencias que fuiste sorteando. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuánto tiempo estuviste haciendo todo este desarrollo? Para tener una idea más o menos de Y el desarrollo comenzó más o menos en principios de septiembre. Esto fue, sí, el tiempo la verdad fue bastante acotado, yo creo, ya que una vez que me inscribí en la feria, ahí fue cuando comencé a planear el proyecto. No es que era algo que yo ya venía haciendo o pensando y que después lo utilicé para la feria, fue exclusivamente para esto. Entonces yo creo que más o menos 3 meses y medio fue lo que me tomó todo el desarrollo. Bueno, trabajaste muy rápido entonces. Sí. En contra del reloj, pero por suerte pude obtener los resultados. Así que ahora vamos a nombrarlo así a los trabajos de escuela secundaria. ¿Sí? Recordemos que el primer premio de la feria es una beca por un año, ¿sí? para uno de los participantes de los grupos. La segunda beca es una media, el segundo premio es una media beca, ¿sí? El tercer premio son los costos de la inscripción a cualquiera de las carreras, y el cuarto es una mención de honor, ¿sí? Por participación en la feria. El cuarto puesto, ¿sí? La mención de honor es para, ¿sí? No quiero meter la pata, lo quiero decir bien, es para el colegio Emaús, ¿sí? El proyecto Intel Mirror, aplicación móvil con integración de espejo inteligente, ¿sí? Es el cuarto premio de la feria. El tercer premio, ¿sí? Se lo ha llevado el trabajo Can't Touch This, porque un problema persistente requiere de una solución estridente, ¿sí? De Ignacio Manuel Sacomano, del Colegio Sagrada Familia, ¿sí? Tercer lugar de la feria. El segundo lugar lo tiene el Colegio San Ignacio de Tandil, el proyecto El futuro de la huella ecológica, ¿sí? Florencia Verón y Agustín Miguel, y eso deja entonces el primer puesto de la feria, la beca completa para el proyecto que tiene el título más largo, que es Pulsera Lazarillo, dispositivo detector de altas temperaturas para la prevención de lesiones relacionadas con fuentes de calor en personas con discapacidad visual, por parte de Victoria Lorenzo del Instituto San Román.